Los diputados oficialistas presentaron 3 iniciativas de ley, cuyo objetivo es mitigar el aumento a los precios de los productos como el combustible y gas propano. Asimismo, una propuesta para el fomento de teletrabajo. El diputado José Carlos Sanabria indicó que las 3 propuestas son de urgencia nacional. Este paquete de iniciativas que hoy presentamos parte de una convicción clara. La gente no debe cargar sola con el aumento del costo de la vida. Una de las propuestas que presentamos busca responder al impacto que el alza del diésel tiene sobre el transporte, la movilidad y los costos que terminan trasladándose a la población. Otra está orientada a proteger directamente la economía del hogar mediante un subsidio focalizado al gas propano de uso familiar, especialmente el cilindro de 25 libras, porque cuando sube el gas se vuelve más difícil cocinar, alimentar a la familia y sostener la vida cotidiana. Y una tercera propuesta busca facilitar condiciones más dignas para trabajar y vivir, ordenando el teletrabajo con reglas claras, con derechos y con una visión moderna que permita reducir gastos, tiempos de traslado y un desgaste diario. La propuesta de un subsidio temporal para el diésel sería de 6 meses y el aporte sería de 10 quetzales por galón para el consumidor final. Mientras que para el gas propano se busca un subsidio de 20 quetzales por tambo de 25 libras. Para ello, el Ministerio de Finanzas deberá asignar un presupuesto de 240 millones para dicho subsidio. Muy bien, miércoles de análisis político. Realmente esa fusión entre el derecho y la política genera, por supuesto, espacios muy interesantes y para ello le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de todos los miércoles, Max Santa Cruz. ¿Qué tal, Max? Bienvenido. Hola, Max. Bienvenido. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Y buenas noches a la audiencia de A la Medida. Bueno, sin duda, este tema del precio de los combustibles nos tiene a todos preocupados. El incremento es constante y hemos visto la situación incluso en el diésel, que se ha disparado llegando hasta los 40 quetzales por galón. Es increíble. Analizando las acciones y las propuestas, que son varias las que se han planteado, pero ninguna se ha aprobado de momento, ¿cómo ves el abanico de opciones que se tiene en cuanto a poder sopesar la situación en el alza del precio del combustible? Por una parte subsidios, por otra parte eliminar temporalmente impuestos también relacionados con el tema del petróleo y sus derivados. ¿Qué piensas, Max? Bueno, yo he escuchado al menos 2 propuestas, una de la bancada del Partido Cabal hace unos días que presentó la posibilidad de generar un fondo que fuera una suerte de cuchubal, para decirle un buen chapín, que permitiera no solo hacerlo de manera temporal, sino dejarlo permanentemente con un mecanismo que se pudiera activar en la medida en que el precio del barril de petróleo subiera a $90 y con algún recurso inicial de unos 1.500 millones de quetzales podría en alguna manera irse fondeando permanentemente para generar ese ahorro de contención en el caso de que se volviera a presentar una situación como la que estamos viviendo. Esa es una medida más a largo plazo. Sin embargo, hoy la iniciativa que presenta el Grupo Independiente, anteriormente Bancada Semilla, es más un aspecto de carácter muy temporal, en donde yo encuentro aquí 2 elementos. Uno que es un elemento de política populista, que es la atención del problema inmediato, que tiene una lógica política, y otro que es un tema a mucho más largo plazo, que podría ser el tema del teletrabajo. Son 2 áreas distintas. En la parte del barril de petróleo, en lo que ha influido, por ejemplo, especialmente en el caso del diésel, hay que decir que en los próximos 3 meses estaría dispuesto un subsidio de 10 quetzales por galón para que los transportistas pudieran de esa manera tratar de disminuir los costos de operación y con esto afectar de menos manera posible la inflación dentro de la canasta familiar. Sin embargo, esto deja fuera a un segmento de la población que se mueve también con vehículos de gasolina, que no es poca cosa. O sea, no hay equidad dentro del subsidio. Y en el lado del gas propano que se estaría subsidiando, estamos hablando de 20 quetzales por un cilindro de gas de 25 libras, pensando que esa es una medida más o menos estándar para hogares con estrechez económica, pero hay hogares que utilizan de 35 a 100 libras los cilindros y no por eso están en una situación económica
totalmente solvente como para no necesitar eventualmente ese subsidio. O bien puede generarse también al mismo tiempo la posibilidad de que la gente empiece entonces a adquirir cilindros de 25 libras. Claro. Me explico, para ser sujetos del beneficio de este subsidio de 20 quetzales. Es decir, si estas medidas son temporales por los próximos 3 meses, está bien. ¿Hay un desajuste fiscal? Sí, pero se puede todavía aguantar. Pero ¿qué pasaría? Porque no hay una fecha cierta que podríamos contemplar como el fin del problema de lo que está sucediendo en Irán y el tema de combustibles. ¿Qué pasa si esto rebasa los 3 meses? ¿Cómo vamos a contener esto financieramente, fiscalmente? Esas son las grandes preguntas. Por eso digo, aquí hay un tema de populismo técnico, político, que soluciona un problema inmediato. Hay un tema de largo plazo que es el teletrabajo, que y sí creo que podría ser una buena apuesta, no solo por el tema ahora del transporte y el combustible, sino sobre todo por el tema de movilidad, por la congestión que eso genera y que se ha hablado como una de las medidas posibles para bajar la congestión de transporte y de movilidad todos los días. Ahora, Max, una pregunta, y creo que es lo que todo el mundo estamos preguntándonos y pensando. ¿Es directamente proporcional el incremento que está teniendo el precio, en este caso del diésel, a cómo se está comprando? Y obviamente hace match en ese incremento versus esa compra que se hizo ayer, anteayer, hace 2, 4, 6 días. Expertos en el tema me han dicho que lo que sirve esto es para poder garantizar una especie de colchón que precisamente pueda aguantar en compras futuras lo que, si bien aún no se ha adquirido y se pagó otro precio, pero que pueda aguantar lo que pueda venir hacia futuro y que por eso el incremento va desde ahora. Hay que ponerle atención a algo, y estaba haciendo revisión de números. Esto se habla de que debería durar 3 meses. Recordemos que hay una iniciativa que al 30 de junio entraría en vigencia el consumo del etanol. El etanol, la mesa. ¿Ya? Claro. Si vemos en el tiempo, prácticamente coincidirían los 3 meses de la propuesta actual con casi el inicio de la implementación del uso del etanol. Claro. ¿Por qué menciono esto? Porque si sube 10 centavos la gasolina, el precio, por decirlo, se traslada al consumidor. Supuestamente el etanol serían 5 centavos, por decirle la proporción, y se mantienen los 5 centavos, no hay un incremento como el precio de los combustibles. Sin embargo, hay enormes dudas técnicas alrededor del uso de etanol sobre la utilidad, larga vida de los motores, si son más antiguos, no solo de vehículos, de motocicletas, incluso de fumigadoras o chapeadoras, en fin, de una serie de utensilios que necesitan del combustible y que podrían verse afectados. Me preocuparía mucho que empezaran a utilizar como un argumento de compensación sobre la disminución, si no baja el precio del barril de petróleo en los próximos meses, de que el etanol podría ser entonces esa buena opción y que la gente en su desesperación o en la estrechez que empieza a apretar en la cartera de todos los guatemaltecos, empezaran entonces a aceptar dicha disposición, a pesar de que hay grandes dudas, como repito, de manera técnica sobre el uso del etanol de forma obligatoria. Entonces hay que tener cuidado, hay que ponerle atención, hay que ponerle ojo y ver si existe o no en el camino tal vez otras opciones que puedan ser mucho más sostenibles en el tiempo, que no puedan generar esos desajustes financieros y sobre todo fiscales, y que también traiga, en todo caso, al guatemalteco la posibilidad de que la equidad sea un elemento de mayor abarque que lo hoy en día pareciera ser, solo involucra a algunos, y que si bien nos puede ayudar, por ejemplo, en el tema de transporte y transporte de mercadería y de personas, sí estamos hablando de que los transportistas pueden estar beneficiándose de un tema que el resto de la población pues sencillamente queda excluida del mismo. Hemos visto que los temas de subsidios en varios momentos de la historia guatemalteca han estado siempre presentes cuando se viene el tema de incremento en el gas propano, en la gasolina, pero realmente se ha comprobado que es una medida temporal, ¿no? Correcto. No tiene un paliativo ni ayuda nada más. El Ejecutivo está por anunciar qué medidas van a implementar. ¿Qué esperaríamos que pudieran hacer o hacia dónde esperarías tú o creerías que podría ser un poco la solución en cuanto a sostener esta situación? Porque el tema internacional del petróleo no para, esta situación sigue incrementándose y obviamente dependemos de esta situación también, pero ¿por dónde creerías, Max, que podría ir orientada una posible solución? Ayer el precio del barril de petróleo en la mezcla mexicana está cerca de $93 por el precio del barril. Hay una mezcla de Texas que está un poco mayor.
Yo no veo que esto tenga una solución en el corto plazo. Y sí me preocupa que hasta dónde podemos aguantar en la temporalidad de una medida como tal, que sí beneficia a un grupo de guatemaltecos, no a todos, y hacerlo sostenible en el tiempo. Mientras no atendamos, y lo hemos dicho en este espacio varias veces, una verdadera política, por ejemplo, energética, que nos permita contener ante este tipo de embates que se pueden presentar, donde Guatemala es un país absolutamente dependiente de lo que sucede en el mercado internacional, vamos a tener que seguir apostando a este tipo de medidas. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que si esto llega y es efectivo en el tiempo y logra contener de alguna manera la inflación y el gobierno se presenta como el salvador de las necesidades del pueblo frente a una crisis que nos afecta a todos, pero que no todos se van a ver beneficiados de las medidas que se están proponiendo, se empiezan a generar desajustes que para mí resultan ser peligrosos o no resultan ser justos. Y la otra es la coincidencia de una antesala de una época preelectoral que empieza a adquirir otras tonalidades en las decisiones de los funcionarios. No solo hablo de lo que hay a nivel de gobierno, pero también de otras bancadas que creen que esa es una buena posibilidad de congraciarse con un electorado que lógicamente estará buscando de qué manera el Estado le devuelve esta rentabilidad social de la cual hoy en día pareciera ser que se paga un impuesto y que se recibe poco de regreso de parte de los ciudadanos. Que sea materia de discurso político. Sí, y eso hay que verlo, y por eso digo que esto no es sostenible. Insisto, creo que el tema más importante, si logramos sostenerlo acá, es el teletrabajo. Si hacemos que el teletrabajo cumpla con todas las características del trabajo formal, del trabajo presencial, en términos de las prestaciones, de las responsabilidades del patrono, pero también de las responsabilidades del trabajador, esto nos podría ayudar como una medida verdaderamente en el largo plazo, no solo al tema hoy en día que afecta el bolsillo de los guatemaltecos, pero también el tema de la congestión y la movilidad. Ahí sí estamos hablando de elementos de temporalidad, de populismo técnico, con medidas de largo plazo, siempre y cuando se legislen y se hagan bien. Yo eso es lo que esperaría, y que sí nos pusiéramos a sentar en la mesa a discutir verdaderamente una política energética que nos permita anticiparnos y poder contener y no tener que salir al paso siempre con estas medidas a apagar el fuego cuando las causas, al final de cuentas, siguen siendo las mismas. Vayámonos a política internacional y quisiera preguntarte, dentro de ese seguimiento que permanentemente le das al gobierno de Estados Unidos, ¿qué está sucediendo en la Casa Blanca? ¿Qué está sucediendo con lo que Donald Trump decía hace 4 o 5 días, que ya esto había terminado, y seguimos viendo pues estas circunstancias que realmente siguen afectando a todo el mundo? No, yo creo que no ha terminado. Es más, cuando uno recuerda hace tan solo unas 3 semanas, 4 semanas, un poco más, en un discurso que el secretario Rubio tuvo y fue muy aplaudido en Alemania, precisamente tratando de recuperar la relación entre los aliados de la OTAN y Estados Unidos sobre lo que significa la protección y volver a retomar a la historia dentro de lo que es la contención de este tipo de medidas que hoy en día involucran incluso a Irán y que podría poner en esos aliados necesariamente a Estados Unidos junto con ellos para contener una crisis como tal. Pues resulta que hoy el presidente Trump apareció en un discurso bastante incendiario, casi que destruyendo lo que había llegado a ser el secretario Rubio. O sea, volvió a ponerlos otra vez en un papel donde ya van a ver, ustedes no han colaborado, etcétera. Y en ese sentido, Estados Unidos empieza a decir nuevamente que no necesita de nadie que pueda hacer las cosas solos. Hay unas críticas que están muy fuertes y están muy señaladas últimamente al secretario de Defensa, incluso al secretario Rubio, por más al secretario de Defensa, de no haber tenido la capacidad de poder prever lo que podría haber sido ese cierre del estrecho de Hormuz. Que eso es algo que tenía que haber venido casi contemplado al momento en paralelo del inicio de la operación. Claro. Y al no darse, pareciera ser que eso no estaba entre la lista de pendientes, y cuando se dieron cuenta ya les habían tomado la posición, por así decirlo. Eso es preocupante porque sin duda denota que aquí el proceso va a ir increciendo. ¿Con qué resultado? No sé. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, el mayor productor. Y hoy en día, con la posibilidad del acceso a una Venezuela aliada, pues depende si existe la voluntad política, más allá del anuncio que se ha hecho de liberar 400 millones de barriles para tratar de compensar el precio de barril en los próximos meses, sigue siendo una medida paliativa, temporal, de 3 meses y no sostenible en largo plazo. ¿Qué va a pasar para mí después de los 3 meses? Es la gran incógnita. ¿Estados Unidos va a aguantar a nivel de la economía del mundo o de ellos mismos? ¿O habrá algunos intereses de algunos sectores que se estarán nutriendo
pero a las amplias con una guerra de este tipo en términos del precio del barril de petróleo. Y esas son las grandes preguntas que tendremos nosotros en los próximos meses y que tenemos que estar atentos. Para mientras, en Guatemala vamos a sufrir los coletazos y muy fuertes de lo que suceda. Y solo, en serio, pónganle ojo, que no vaya a ser verdaderamente esta crisis el motivo de distracción o de discusión de otros objetivos como es lo del etanol. El etanol requiere una discusión por aparte, con los pros, con los contras, con las virtudes, pero que no vaya a ser una justificación para decir vamos a estar mejor si esto es así, porque no vamos a depender tanto del petróleo, vamos a importar un 50% de este producto para poderlo mezclar y eso va a bajar el precio en bomba, porque al final de cuentas tiene otras implicaciones. Creo que eso hay que tener cuidado y sobre todo si hay iniciativas pues que sean aprobadas con la mayor responsabilidad del mundo y no aprovechándose de un espacio preelectoral que a final de cuentas llena la boca de muchos de los políticos, pero las soluciones no son precisamente las más favorables a la larga para todos los guatemaltecos. Sin duda alguna, este es un tema que genera mucho análisis y que estaremos abordando también en el programa. Agradecemos a Max Santa Cruz por acompañarnos. Sin duda ha sido de gran aporte también ese conocimiento que nos comparte y muy interesante también este análisis que hemos desarrollado. Que tengas una buena noche, Max, y que sigas disfrutando tu cumpleaños. Muchas gracias y aprovecho a agradecerles. Amablemente vi el sentido del día del cumpleaños, son gestos que realmente se agradecen mucho y solo pueden pasar aquí en La Medida, con ustedes. Muy bien, Max, gracias por ese acompañamiento y aporte de tus conocimientos. Y bueno, pues aquí llega esta parte. También, Fernando, hasta mañana estaremos analizando entonces también contigo. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato.